Mis padres llamaron a mi boda una desgracia. Celebraron en un yate con mi hermana, de oro, luego me vieron casarme con un CEO de $5.000 millones en vivo en la televisión. ¿Su mensaje de texto? ¿Dónde estás? ¿Mi respuesta? Solo un emoji de jaja. Antes de contarte cómo mis padres descubrieron que se saltaron la boda de su hija con un multimillonario, y sí, lo descubrieron en la televisión nacional, y sí, fue tan satisfactorio como suena, necesito que entiendas algo. No me casé con Mateo porque fuera rico. Ni siquiera sabía que era rico hasta mucho después de haberme enamorado del hombre que apareció en una conferencia de biotecnología con una camisa de franela y me hizo una pregunta sobre el plegamiento de proteínas que me hizo olvidar que había otras personas en la sala. Me casé con él porque fue la primera persona en mi vida que me vio de pie en una habitación y no miró más allá de mí para encontrar a alguien más interesante. Toda mi vida fui la hija equivocada. No la bonita. La bonita. No la que mi madre presentaba primero en la iglesia o mencionaba en las cenas o publicaba en Facebook. Esa era Sofía. 3 años mayor. Rubia, capitana de porristas. Reina del baile de bienvenida, 2 años seguidos. Sofía podía entrar en una habitación y la habitación se reorganizaba a su alrededor, como muebles que se deslizan a su sitio. Yo entraba en la misma habitación y la gente me pedía que les trajera una bebida. Crecimos en Adina, Minnesota, que, si no conoces Adina, es el tipo de suburbio donde los céspedes son inmaculados y las sonrisas obligatorias y todo el mundo conduce un coche alemán. Mi madre, Elena, mantenía la casa como si esperara a un equipo de revista en todo momento. Flores frescas en la mesa de la entrada cada lunes. Posavasos que combinaban con la estación. Tenía una forma de hacer que todo pareciera perfecto desde fuera, que era su mayor habilidad y, más tarde me daría cuenta, la única. Mi padre, Javier, era el tipo de padre que decía, tu madre lo hace con buena intención de la misma manera que otras personas dicen, es lo que hay. Un encogimiento de hombros verbal. Trabajaba en seguros, llegaba a casa a las 6, leía el periódico y estaba de acuerdo con lo que Elena ya había decidido. No creo que fuera cruel. Creo que estaba simplemente cansado. Cansado. Cansado de una manera que le hacía elegir el silencio cada vez, y el silencio, cuando tu hijo necesita que hables, es su propia forma de crueldad. Sofía fue el experimento que confirmó su hipótesis. Que eran buenos padres, que su familia era admirable, que el apellido Morales significaba algo en Adina. Yo era el dato que no podían explicar, así que simplemente no me incluyeron en los resultados. Sacaba sobresalientes. Nadie lo mencionaba. Quedé primera en la Feria Regional de Ciencias en segundo año. Mamá dijo, qué bien, cariño. De la misma manera que lo diría si le dijera que encontré una moneda en el sofá. Gané una beca completa para la Universidad de Minnesota. Papá dijo, bueno, eso nos ahorra algo de dinero. Sofía sacó un C+ en sociología ese mismo semestre, y mamá le organizó un día de spa porque había estado trabajando muy duro. Pero el momento que llevo conmigo como una piedra en el bolsillo de mi abrigo, el que no puedo dejar ir por mucho que camine, ocurrió cuando tenía 16 años. Feria Estatal de Ciencias. Centro de Convenciones de Minneapolis. Había pasado 4 meses en un proyecto de investigación sobre recubrimientos resistentes a biopelículas para implantes médicos. 4 meses de fines de semana en el laboratorio de la escuela. 4 meses de mi profesor de biología, el señor Fernández, quedándose hasta tarde para ayudarme a calibrar los instrumentos. Llegué a la final. Luego gané. Llamaron mi nombre, y subí a ese escenario en un gimnasio lleno de extraños. El aplauso fue cortés y genérico. Sostuve el trofeo, de plástico dorado barato, más pesado de lo que parecía, y sonreí. Y un fotógrafo del Star Tribune tomó una foto y preguntó, ¿dónde está tu familia? Dije, están ocupados. Estaban en el banquete de porristas de Sofía. Me enteré más tarde porque mamá publicó 7 fotos en Facebook. Sofía con su uniforme, Sofía con su equipo. Sofía sosteniendo un ramo que alguien le dio por ser la más animada. 7 fotos. 0 menciones de una feria estatal de ciencias. 0 menciones de mí. Abuela Gloria vino.
Condujo 45 minutos desde St. Paul en su viejo Buick, llegó tarde y se sentó en la última fila con su abrigo puesto. Era la única persona en ese auditorio que me pertenecía. Después de la ceremonia, me llevó a una cafetería y nos pidió panqueques a las 4 de la tarde y dijo, Vanessa, quiero que me escuches. Las personas que aparecen cuando no tienes nada son las únicas que importan. Pensé que estaba siendo sentimental. Estaba siendo precisa. Abuela Gloria murió hace 3 años. Silenciosamente, mientras dormía, de la misma manera que hacía todo sin incomodar a nadie. Le dejó a Sofía sus pendientes de perlas. A mí me dejó su libro de recetas. Una carpeta gorda, manchada y deshecha, llena de recetas manuscritas con notas en los márgenes como, ¿añadir más mantequilla? Javier se equivoca. Y esta es para la graduación de Vanessa. Cuando sea. Traje ese libro de recetas conmigo cuando me mudé a Minneapolis hace 2 años. Está en mi mostrador de la cocina. Entre la cafetera y una pila de correo que siempre tengo la intención de ordenar. Todavía no he cocinado nada de él. Me digo a mí misma que estoy demasiado ocupada. La verdad es que tengo miedo de que si lo abro, encontraré algo que me haga llorar. Y he construido una vida diseñada específicamente para evitar llorar por la familia Morales. El trofeo, por cierto, lo guardé. Pero nunca lo puse en un estante. Está en una caja en mi armario debajo de un abrigo de invierno que ya no uso. No escondido, exactamente. Simplemente no exhibido. Porque exhibirlo significaría que importaba. Y admitir que importaba significaría admitir que ellos deberían haber estado allí. Y admitir que ellos deberían haber estado allí significaría admitir que eligieron no estar. Y no estaba lista para hacer las cuentas de eso. Todavía no. Me mudé a Minneapolis hace 2 años. Me dije a mí misma que era por el trabajo, ingeniera biomédica en una startup de tecnología médica. Buen salario. Trabajo interesante. El tipo de puesto donde la gente realmente lee tus informes y responde a tus correos electrónicos. Lo cual se sentía como un milagro después de 26 años de ser la nota a pie de página de la familia. Pero también era la primera vez que vivía en un lugar que mi madre no había decorado. Y el silencio en ese apartamento no era el silencio de ser ignorada. Era simplemente silencio. Mío. Limpio. Y vacío. Y mío. Ahí es donde estaba tranquila. Empleada. Sola de una manera que se sentía más como espacio para respirar que como soledad, cuando conocí a un hombre con una camisa de franela que lo cambió todo. Conocí a Mateo Solís un jueves de febrero en una conferencia de biotecnología en el centro de Minneapolis. El tipo de conferencia donde todos usan cordones y dicen sinergia sin ironía. Y el café sabe a que fue preparado en 2019 y nunca se actualizó. Estaba presentando un póster sobre recubrimientos de superficie antimicrobianos, no una conferencia magistral. No un panel destacado. Solo un póster en un pasillo entre los baños y la mesa de aperitivos. El tipo de ubicación que te dice exactamente dónde te encuentras. Había pasado 3 semanas en él. Mi jefe dijo, buen trabajo, Vanessa. Y se fue a socializar con alguien de Boston. Estaba de pie junto a mi póster explicando las tasas de adhesión de biopelículas a un hombre que claramente solo estaba esperando el baño cuando alguien detrás de mí dijo, ¿cuál es tu umbral de inhibición en las cepas gram negativas? Me di la vuelta. Camisa de franela. Jeans que realmente habían sido usados. No comprados para parecer usados. Etiqueta con el nombre que decía Mateo en Sharpie sobre una pegatina en blanco, sin compañía. Sin título. Solo el nombre. Como si lo hubiera rellenado él mismo en la mesa de registro y no se hubiera molestado con el resto. Tenía quizás 32 o 33 años. Pelo castaño que necesitaba un corte. Un reloj en su muñeca izquierda que parecía sacado de un expositor de gasolinera. Y unos ojos que hacían algo a lo que no estaba acostumbrada, mirarme directamente. No al póster detrás de mí. No escaneando la habitación por encima de mi hombro. A mí. Respondí a su pregunta. Hizo otra. Una mejor.
Luego una tercera que me hizo sacar mi portátil y mostrarle datos brutos que no había incluido en el póster porque pensé que a nadie le importaría. Hablamos durante 2 horas. Nos perdimos la conferencia magistral. Nos perdimos el almuerzo de networking. En algún momento, alguien puso una bandeja de sándwiches rancios en una mesa cerca de nosotros y los comimos sin detener la conversación. De pie. Migas en la alfombra. Y recuerdo haber pensado, esta es la primera vez en mi vida profesional que alguien está más interesado en mi trabajo que en averiguar a quién conozco. Me acompañó al aparcamiento después. Su coche era un Subaru Outback, verde oscuro, de al menos 8 años, con una abolladura en el parachoques trasero y pelos de Golden Retriever incrustados tan profundamente en el asiento trasero que era esencialmente tapicería. Había una taza de viaje en el portavasos con un logo universitario descolorido que no pude leer bien y una pila de papeles en el asiento del pasajero sujeta con un clip. Lo siento por el coche, dijo. Conduzco un Civic 2017 con una luz de revisar motor, que he estado ignorando durante 5 meses, dije. Tu coche tiene un perro. Tú ganas. Se rió. Fue una buena risa, del tipo que empieza en el pecho, no en la garganta. Me dio su número. Lo llamé 2 días después, lo que fue 46 horas más de lo que quería esperar. Nuestra primera cita fue ramen en un lugar de Nicolette Avenue donde las mesas se tambaleaban y el caldo era trascendente. ¿Pidió nori extra? Preguntó por mi abuela. Recordó cada detalle que había mencionado en la conferencia, la investigación sobre biopelículas, la startup, el hecho de que había dicho que me mudé a Minneapolis para un nuevo comienzo sin explicar de que me estaban reiniciando. No insistió. Simplemente dejó espacio. Y yo entré en ese espacio como alguien que encuentra una habitación con una puerta que ya estaba abierta. Mi mejor amiga, Laura, que se sentaba a 12 pies de mí en el trabajo y tenía el radar emocional de un sistema de sonar de submarino, notó el cambio en una semana. Estás tarareando, dijo, dejándose caer en la silla frente a mi escritorio. Tú no tarareas. Eres una persona que suspira agresivamente y murmura sobre errores de calibración. ¿Qué pasó? Conocí a alguien. Nombre. Mateo. Mateo. Apellido. Solís. Ocupación. Biotecnología. Algo con diagnósticos. Creo que dirige una pequeña empresa. Laura entrecerró los ojos. ¿Crees? ¿Han tenido 3 citas y crees? Hablamos de otras cosas. Vanessa. ¿Qué coche conduce? Un Subaru con un perro dentro. ¿Qué viste? Franela. A veces un quartership. Laura se echó hacia atrás y miró al techo por un largo momento. Luego me miró y dijo, entonces, ¿está bueno? ¿Y conduce un coche que parece haber sobrevivido a un viaje de camping? ¿Vanessa? Voy a luchar por este hombre. Lucharé contigo en esta oficina. Recursos humanos tendrá que intervenir. Esa era Laura. Ella decía en voz alta las cosas que yo solo empezaba a permitirme pensar en silencio. A los 3 meses, Mateo me llevó a su casa por primera vez. Era una casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de St. Louis Park, no elegante, no deteriorada, simplemente cómoda. Un porche con 2 sillas. Una cocina que olía a café y romero. Estanterías en la sala de estar repletas de textos de biología y novelas de bolsillo y una foto enmarcada de un hombre mayor en un pasillo de la escuela secundaria sosteniendo un modelo de una hélice de ADN y sonriendo como si acabara de contar un chiste que nadie más entendería. Ese es mi padre, dijo Mateo. Enrique. Enseñó biología en Cedar Falls durante 31 años. Parece que le encantaba. Más que nada, Mateo tocó el reloj en su muñeca, esa cosa de aspecto barato y arañada que nunca se quitaba. Murió cuando yo tenía 24 años. Me dejó este reloj y la creencia de que el trabajo importa más que el título en la puerta. No pregunté más. No esa noche. La forma en que tocó ese reloj me dijo todo lo que necesitaba saber por ahora, que el hombre que estaba frente a mí en una casa que olía a romero era alguien que medía la riqueza en cosas que no podían depositarse. Y en algún lugar de mi cerebro, en la parte que aún funcionaba con el sistema operativo de mi madre,
Un pequeño cálculo ya estaba comenzando. ¿Cómo le explico a mis padres? ¿Cómo lo hago sonar lo suficientemente impresionante? ¿Qué palabras uso para que mamá no haga? Ese silencio. Esa pausa de 3 segundos. ¿Qué significa? Estoy decepcionada, pero diré que está bien. Odiaba que el cálculo existiera. Odiaba que incluso aquí, en lo mejor que me había pasado, mi primer instinto fuera traducirlo a un idioma que mi madre aceptaría. ¿Alguna vez le has presentado a alguien que amas a tu familia y los has visto medir a esa persona como un mueble, comprobando si encaja con la habitación? Eso era lo que ya temía. Y ni siquiera se lo había dicho todavía. 6 meses después del lugar de ramen en Nicolet, Mateo me propuso matrimonio. Estábamos en su cocina. Había hecho pasta, mal, porque Mateo podía construir una empresa de $1.000 millones, pero no podía cocinar penne sin convertirlo en cemento, y sacó el anillo de su bolsillo como si me estuviera entregando un bolígrafo. Sin rodillas. Sin discurso. Solo, quiero casarme contigo. No me importan los detalles. Solo quiero que quede registrado oficialmente como el tipo que se sienta frente a ti en la cena por el resto de su vida. El anillo era simple. Una delgada banda de oro con una pequeña piedra que captaba la luz del techo de su cocina. No un diamante del tamaño de un cargo de conciencia, que fue lo que Alejandro le había dado a Sofía, presentado en una azotea en Cabo, fotografiado desde 11 ángulos para Instagram. El anillo de Mateo parecía haber sido elegido por alguien que prestaba atención a lo que realmente usaba, que era casi nada en mis manos. Nunca. Porque pasaba mis días en un laboratorio donde la joyería era un riesgo de contaminación. Dije que sí antes de que terminara la frase. Luego comí la terrible pasta porque él la había hecho para mí, y eso importaba más que la textura. Luego, tuve que llamar a mi madre. Me senté en el camino de entrada de Mateo durante 12 minutos antes de marcar. Sé que fueron 12 minutos porque observé el reloj en el salpicadero como una científica, monitorizando una reacción, esperando el momento adecuado, como si hubiera un momento adecuado para decirle a Elena Morales algo que ella no había preaprobado. Descolgó al segundo tono. ¿Vanessa? Le estaba contando a tu padre sobre el viaje de Sofía a Sedona. Envió las fotos más hermosas. ¿Has visto sus historias? No las he visto, mamá. Escucha, tengo una noticia. Mateo me propuso matrimonio. Nos vamos a casar. 3 segundos de silencio. Conté. 1 Mississippi. 2 Mississippi. 3 Mississippi. Ese silencio fue lo más honesto que mi madre me había dicho en años. Luego, bueno, qué bien. ¡Qué bien! Las palabras que usó para mi feria de ciencias. Las palabras que usó para mi beca. Las palabras que usó para cada cosa que había hecho y de la que ella no podía publicar. ¡Qué bien entregado con la calidez de una factura médica! ¿Cuándo pensaban? Sofía ha estado hablando de renovar sus votos para su 5º aniversario, así que querrán asegurarse de que las fechas no. Estamos pensando en abril. ¿El 19? Abril. Otro silencio. ¿Y el lugar? Un granero restaurado a las afueras de Stillwater. Un amigo de Mateo es el dueño de la propiedad. Es hermoso, mamá. Flores silvestres. Luces de guirnalda. Un granero. No una pregunta. Un veredicto. Seguí de todos modos. De la manera en que siempre había seguido, añadiendo pruebas a un caso que ningún jurado deliberaría jamás. Tiene capacidad para unas 70 personas. Lo vamos a mantener pequeño. Amigos cercanos. Algunas personas del trabajo. ¿De Mateo? Vanessa, creo que deberíamos hablar de esto en persona. ¿Por qué no vienen tú y Mateo a cenar? Debí haber oído la trampa. No lo hice. Oí a mi madre invitarme a cenar. Y la joven de 16 años dentro de mí que estaba sola en un escenario en Minneapolis pensó, quizás esta vez. 2 semanas después, Mateo y yo fuimos a Harina. Llevaba pantalones caqui y una camisa azul con botones y el reloj de su padre. Se había cortado el pelo. Trajo vino,
Una buena botella. No ostentosa. Algo que el hijo de un profesor de biología sabría elegir. Estaba tan nerviosa que mis manos hacían lo que hacen cuando no puedo controlar las variables. Abriéndose y cerrándose. Abriéndose y cerrándose. Como si mis dedos intentaran agarrar algo que no estaba allí. Entramos en el camino de entrada. Mateo y su Subaru. Entre el Lexus de papá y el BMW de Alejandro. El Subaru parecía un remate entre dos líneas de preparación. Elena abrió la puerta con un suéter de cachemira y maquillaje completo a las 6:30 un martes. Abrazó a Mateo como se abraza a alguien en un funeral al que no querías asistir. Brazos tocándose, cuerpo hacia atrás, 3 segundos máximo. Qué gusto conocerte por fin. Vanessa habla de ti. A menudo. A menudo. No todo el tiempo o sin parar. O no puede parar. A menudo. Medido. Racionado. La cena fue pollo asado y conversación sobre Sofía. El nuevo trato inmobiliario comercial de Alejandro. La diseñadora de interiores de Sofía. El viaje de Sofía y Alejandro a cabo, que aparentemente había generado suficiente contenido para alimentar una pequeña empresa de medios. Cada vez que Mateo le hacía una pregunta a mi madre sobre su jardín. Sobre la casa. Sobre Adina, ella respondía con el menor número de palabras estructuralmente posible. Sí. No. Está bien. Nos gusta. Mi padre dijo buen apretón cuando le estrechó la mano a Mateo. Luego se refugió en su pollo asado como un hombre que entra en protección de testigos. En un momento, Elena se volvió hacia Mateo y le dijo, ¿y a qué te dedicas exactamente? Vanessa dijo biotecnología, pero eso es muy amplio. Mateo dijo, dirijo una pequeña empresa, principalmente de diagnósticos. Estamos tratando de hacer que las herramientas de detección sean más accesibles para los hospitales rurales. Elena asintió como asentía en las obras de teatro escolares, presente, cortés, ya pensando en el camino a casa. Eso suena muy valioso. Valioso. El primo del que bien. Toda la familia de palabras que significaban no es suficiente. En el camino a casa, Mateo estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, tu mamá tiene un jardín hermoso. Simplemente no sabe cómo dejar que los demás lo disfruten. Casi le conté todo en ese momento, la feria de ciencias, la beca, los años de ser la nota a pie de página de los Morales, pero no lo hice porque explicarlo significaría que era real y yo seguía ejecutando el experimento en el que quizás los resultados cambiarían si ajustaba una variable más. 3 semanas antes de la boda, mi madre llamó. Vanessa, tu padre y yo hemos estado hablando. Su voz de iglesia, la que usaba para pronunciar veredictos, simplemente no creemos que podamos apoyar esto. ¿Un granero? ¿Sin una recepción adecuada? ¿Sin organizador? Cariño, esto es. Lo siento, pero es una desgracia. Para ti, para el apellido de la familia, para todo lo que te criamos para. Y francamente, es el fin de semana del cumpleaños de Sofía, ya reservamos el yate. Ella necesita esto, Vanessa, ha estado bajo mucho estrés con la renovación y tu hermana necesita la torre de camarones. Es su cumpleaños. La torre de camarones. Mi madre eligió una torre de camarones en un yate alquilado en lugar de la boda de su propia hija. Entregado con la convicción de una mujer que genuinamente creía que estaba siendo razonable. No grité. No discutí. Dije está bien, mamá y colgué. Me senté en mi coche en el estacionamiento de mi oficina durante mucho tiempo. El motor estaba apagado. Las ventanas subidas. El mundo exterior hacía esa cosa de la primavera de Minnesota donde la luz es brillante pero el aire todavía está frío y todo se ve nítido y limpio y completamente indiferente a lo que sucede dentro de tu pecho. Las lágrimas no llegaron durante 40 minutos. Esperaron hasta que estuve en el baño del 3er piso del edificio del laboratorio, el que nadie usa porque el secador de manos suena como un motor a reacción. Cerré la puerta del cubículo con llave y apoyé la frente contra el frío tabique metálico y lloré de una manera que no había llorado desde que tenía 16 años. Sola en un escenario sosteniendo un trofeo que nadie vino a ver.
3 respiraciones profundas. 2 puños sin apretar. Una decisión que aún no estaba lista para tomar. La semana después de que mi madre llamara a mi boda una desgracia, cometí mi primer error en el trabajo. Fue un punto decimal. Un solo punto decimal en un conjunto de datos de 4,000 entradas. El tipo de error que un becario de primer año detecta en la revisión. Excepto que nadie lo detectó porque nadie revisa mi trabajo, confían en mí. Soy la persona que no comete errores. Soy la persona que verifica 3 veces la verificación triple. Eso no es un rasgo de personalidad. Es una estrategia de supervivencia que aprendí en la mesa de la cena de los Morales. Si eres perfecta, quizás se den cuenta. Si eres impecable, quizás giren la cabeza. Detecté el error yo misma a las 11 de la noche, sentada en mi escritorio mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Miré la pantalla por un rato. El cursor parpadeó. La oficina zumbaba con ese sonido bajo y vacío que hacen los edificios cuando fingen dormir. Corregí el punto decimal, guardé el archivo y conduje a casa en un silencio que no tenía nada de limpio. Laura lo notó a la mañana siguiente. Me trajo café, del bueno, del lugar a 2 cuadras. No de la máquina de la oficina que dispensaba arrepentimiento líquido, y lo puso en mi escritorio sin decir nada. Me miró de la misma manera que se mira un puente del que no estás seguro de que pueda soportar más peso. Estoy bien, dije. Llevas la camisa de ayer, dijo. Miré hacia abajo. Tenía razón. No había ido a casa a cambiarme. Había dormido en el aparcamiento durante 3 horas en el asiento trasero de mi Civic, lo cual no era una decisión que recordara haber tomado, lo que me asustó más que el propio acto de dormir. Los días siguientes transcurrieron como el agua bajo el hielo, lentos, pesados, yendo a un lugar que no puedes ver. Fui a trabajar. Volví a casa. Comí lo que había disponible, que era principalmente cereales y el resto de una bolsa de pretzels que se habían ablandado. El apartamento se volvió más silencioso, no porque algo cambiara en él, las mismas paredes, los mismos muebles, la misma cafetera, junto al libro de recetas de la abuela Gloria, sino porque yo estaba más silenciosa dentro de él, como si me encogiera, ocupando menos espacio. Mateo llamaba todas las noches. Respondía porque no responder generaría preguntas, y las preguntas requerían una energía que yo estaba destinando a otras cosas, a mantenerme erguida, a cepillarme los dientes, al proceso mecánico de ser una persona que funciona. ¿Cómo estás? Bien. Ocupada. Cosas del trabajo. ¿Quieres que vaya? No, estoy bien. De verdad. Solo cansada. No estaba bien. Estaba haciendo lo que había hecho toda mi vida, recopilar datos que probaban que no importaba y negarme a aceptar la conclusión. Mi madre eligió un yate. Mi padre no dijo nada. Mi hermana no llamó. El experimento había terminado. Los resultados estaban ahí. Y yo seguía de pie en el banco, ajustando variables, buscando contaminación, recalibrando instrumentos, porque si dejaba de ejecutar el experimento, tendría que leer los resultados, y los resultados decían, nunca fuiste suficiente para ellos, y nunca lo serías. Un jueves por la noche, 8 días después de la llamada telefónica, comencé a desempacar una caja que nunca había desempacado completamente desde que me mudé a Minneapolis. Estaba en el armario del pasillo detrás de la aspiradora. No sé por qué la abrí esa noche. Quizás porque me había quedado sin formas de evitarlo. Quizás porque el apartamento estaba tan silencioso que no hacer nada se sentía más ruidoso que hacer algo. ¿Dentro? Viejos libros de texto. Un par de zapatos que no recordaba tener. Una carpeta de expedientes universitarios. Y al fondo, debajo de un abrigo de invierno que no había usado en 3 años, el trofeo. Plástico dorado barato. Más pesado de lo que parecía. El grabado ligeramente descentrado. Primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias de Minnesota. 2014. Lo sostuve con ambas manos. De la manera en que se sostiene algo frágil, aunque no lo sea, porque la cosa en sí no es frágil, lo que representa sí lo es. Me senté en el suelo. No fue una decisión. Mis piernas simplemente dejaron de funcionar y el suelo estaba allí.
El apartamento estaba oscuro excepto por la luz de la cocina, que proyectaba una larga franja amarilla a lo largo del pasillo y se detenía justo antes de donde estaba sentada. Como si ni siquiera la luz me alcanzara. Y fue entonces cuando sucedió. No una revelación. No un rayo. Solo una claridad lenta y terrible. Como una lente que enfoca algo que has estado entrecerrando los ojos durante 28 años. Había estado actuando para un auditorio vacío toda mi vida. Cada título. Cada noche en el laboratorio. Cada conjunto de datos perfecto. Cada informe impecable. Cada correo electrónico cuidadosamente redactado a mi madre usando vocabulario que había calculado para impresionar. Todo era evidencia en un juicio que había estado construyendo desde que tenía 16 años. Evidencia de que valía la pena ser vista. Evidencia de que importaba. Un argumento final entregado a un jurado que había abandonado la sala antes de que yo entrara. Mi madre no se saltó mi boda porque fuera en un granero. Se la saltó porque saltársela era fácil. Porque yo había pasado toda mi vida haciendo que fuera fácil pasarme por alto, sin exigir nunca ser vista. Siempre estaba bien. Siempre era capaz. Siempre la que no necesitaba nada. Y así me dieron nada y lo llamaron justo. El trofeo reposaba en mi regazo como una pregunta que no sabía cómo responder. El libro de recetas de la abuela Gloria estaba en la mesa de café. Lo había llevado allí en algún momento. No recuerdo cuándo. No lo abrí. Simplemente lo miré desde el suelo. Esta carpeta maltratada llena de recetas de una mujer que condujo 45 minutos en un Buick para verme ganar algo, que pidió panqueques a las 4 de la tarde y lo llamó una celebración. Las personas que aparecen cuando no tienes nada son las únicas que importan. No me levanté esa noche. Me quedé sentada en el suelo hasta que me dolió la espalda y la luz de la cocina me hizo arder los ojos y el trofeo dejó una marca roja en mis palmas donde lo había estado apretando sin darme cuenta. Luego, Mateo apareció. No había respondido a sus llamadas en 2 días. No pidió permiso para venir. Usó la llave de repuesto que le había dado hacía meses y no se anunció, simplemente apareció en el pasillo con una camiseta y jeans y el reloj de su padre, y me vio en el suelo en la oscuridad sosteniendo un trofeo de plástico y no dijo una palabra. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. No preguntó qué pasaba. No ofreció soluciones. No dijo todo va a estar bien o ellos no te merecen o ninguna de las cosas que la gente dice cuando quiere ayudar pero no sabe cómo. Simplemente se sentó allí en la oscuridad en el suelo conmigo. Después de mucho tiempo, no sé cuánto porque el tiempo deja de funcionar correctamente cuando estás tan deprimida, dijo en voz baja, mi padre solía decir algo. Decía que no le debes a nadie una versión de ti mismo que los haga sentir cómodos. No respondí, pero algo cambió. No una solución. Ni siquiera cerca de una solución. Solo una grieta minúscula en algo que había estado sellado durante mucho tiempo y, a través de esa grieta, la línea de luz más delgada. Si estuvieras sentada en ese suelo sosteniendo un trofeo de una vida por la que nadie aplaudió, ¿seguirías adelante con la boda? ¿O la cancelarías solo para dejar de sufrir? No me levanté esa noche. Pero a la mañana siguiente abrí el libro de recetas. El libro de recetas se abrió con un crujido. Como hacen las carpetas viejas cuando el plástico se ha endurecido y las páginas se han asentado unas sobre otras como pasajeros durmientes en un vuelo largo. Me senté en la mesa de la cocina con café que realmente había preparado, no recalentado, no omitido, y pasé a la primera página. La letra de la abuela Gloria era pequeña y ladeada y completamente segura de sí misma. La primera receta era para galletas de suero de leche. En el margen había escrito demasiada harina y son ladrillos, no suficiente y son tristes. La vida funciona igual. Debajo de eso, con tinta diferente, añadida años después, Javier no está de acuerdo. Javier se equivoca. Casi sonreí. Casi. Pasé las páginas lentamente. Estofado de carne con notas sobre qué carnicero confiar. Un pastel de limón marcado para Pascua. A menos que nadie lo merezca ese año. Cazuela de judías verdes con la palabra no descrita en rojo y circulada 3 veces, lo que supuse que era su veredicto sobre el plato en sí.
Cada receta tenía notas. No solo notas de cocina, notas de vida. Observaciones. Opiniones. Toda la carpeta era menos un libro de cocina y más un comentario continuo de una mujer sobre 60 años alimentando a personas que a veces lo merecían y a veces no. Llegué al interior de la contraportada y me detuve. Allí. En tinta azul. Con una letra más firme que el resto, como si se hubiera tomado su tiempo. Como si supiera que esta era importante, había una inscripción. Para Vanessa, quien nunca necesitó el permiso de nadie para ser extraordinaria. Cocina algo maravilloso. Luego cómetelo tú misma. Gloria. Lo leí 3 veces. La primera vez, las palabras simplemente estaban allí, planas en la página. La segunda vez, empezaron a reorganizar algo en mi pecho de la misma manera que las placas tectónicas se mueven lenta, profunda, no visible desde la superficie pero cambiando toda la geografía subyacente. La tercera vez, cerré la carpeta y presioné ambas palmas planas sobre la cubierta y las mantuve allí como si estuviera evitando que algo escapara, o quizás dejando que algo entrara, quien nunca necesitó el permiso de nadie para ser extraordinaria. Toda mi vida había estado pidiendo permiso. No en voz alta, era demasiado orgullosa para eso. Demasiado Morales para eso. Pero cada informe que perfeccionaba. Cada título que obtenía. Cada vez que me hacía más pequeña en la mesa para que Sofía pudiera ser más grande, eso era un permiso. Sellado y entregado a una mujer que nunca abrió el sobre. La abuela Gloria no había esperado a que yo fuera extraordinaria. Condujo 45 minutos en un Buick. Pidió panqueques a las 4 de la tarde. Escribió una inscripción en la contraportada de un libro de recetas y confió en que yo lo encontraría cuando estuviera lista. Me duché. Me puse ropa limpia. Conduje al trabajo. Laura estaba en su escritorio fingiendo no verme entrar. Tenía la sutileza de una alarma de coche, el esfuerzo estaba ahí pero la ejecución lo delataba todo. Dejé mi bolso, acerqué mi silla y dije, me voy a casar en un granero sin mis padres y voy a dejar de fingir que eso no es suficiente. Laura no parpadeó. No aplaudió. No dijo por fin o te lo dije o nada performativo. Simplemente asintió una vez, lentamente, como se asiente cuando alguien dice algo que has estado esperando escuchar durante mucho tiempo. Luego dijo, bien. Ya me compré un vestido, tiene bolsillos. Bolsillos profundos, para los pañuelos, porque voy a llorar, Vanessa, voy a llorar tan fuerte que me oirán en Wisconsin, pero tendré bolsillos, así que será digno. Por primera vez en 2 semanas, reí. No una gran carcajada, del tipo que se escapa antes de que puedas atraparla como un pájaro que escapa por una ventana que olvidaste abierta, pero fue real, y real era suficiente. Esa noche conduje a casa de Mateo. Él estaba en la cocina, no cocinando, simplemente de pie con una taza de té mirando por la ventana a su patio trasero, donde la nieve finalmente se estaba derritiendo en parches de barro y el primer verde pálido de algo que intentaba crecer. Se giró cuando me oyó entrar y su cara hizo lo que siempre hacía cuando me veía, una pequeña reconfiguración. Como si todo se colocara en su sitio. Hola, dijo. Hola. Puse mis llaves en el mostrador. Hagámoslo. Todo. El granero, las 63 personas, las flores silvestres, la propiedad de tu amigo. Quiero las luces de guirnalda y las sillas desparejadas y la lista de reproducción que hicimos en ese viaje por carretera a Duluth. Sí. Sí. Ya terminé de esperar a una audiencia que no viene. Él dejó su té, cruzó la cocina y me rodeó con sus brazos, y yo me quedé allí un rato con la cara contra su camisa de franela porque, por supuesto que era franela, siempre era franela. Y me dejé abrazar por alguien que nunca me había pedido que fuera otra cosa que la persona que estaba en su cocina un martes. Más tarde, en el sofá, con comida para llevar del tailandés que siempre nos daba rollitos de primavera extra porque Mateo una vez ayudó a la hija del dueño con la tarea de biología de la universidad, le pregunté sobre el reloj. Lo usas todos los días, dije. Lo usaste el día que nos conocimos. Lo usaste en casa de mis padres. Probablemente lo uses en nuestra boda. Definitivamente lo usaré en nuestra boda. Cuéntame sobre él. ¿En serio? Se giró la muñeca y miró el reloj, un Timex, arañado,
el cristal rayado por años de contacto con bancos de laboratorio y encimeras de cocina, y la fricción diaria de estar en una muñeca que construía cosas. Mi padre compró este reloj en 1991, dijo, en un Marten Cedar Falls. Acababa de conseguir su primer trabajo como profesor. 23 años, profesor de biología, salario inicial tan bajo que calificó para cupones de alimentos durante los 2 primeros años. Compró el reloj porque dijo que un maestro siempre debería saber qué hora es. Lo usó todos los días durante 31 años. Primer día de escuela. Último día de escuela. Noches de padres y maestros. El día que me gradué de la secundaria. El día que le dije que iba a dejar mi programa de doctorado para iniciar una empresa que él no entendía. ¿Qué dijo? Dijo, no sé lo que significa biotecnología, pero sé cómo te ves cuando estás seguro de algo. Y te ves así ahora mismo. Luego me dio el reloj. Dijo, toma esto. Para que siempre recuerdes que el tipo que te lo dio era un maestro que ganaba $38,000 al año y era el hombre más rico que conocía. La voz de Mateo no se quebró. Simplemente se volvió más suave. Como un río se vuelve más silencioso cuando se profundiza. Murió 8 meses después. Cáncer de páncreas. Diagnosticado en septiembre. Se fue en mayo. Nunca vio a Elión. Nunca vio la hipo. Nunca vio nada de eso. Mateo hizo una pausa. Habría odiado el dinero. Habría amado el trabajo. Entonces entendí, no solo el reloj, sino a Mateo. ¿Por qué conducía un Subaru con pelos de perro en los asientos? ¿Por qué vivía en una casa de 3 habitaciones y usaba franela en las conferencias y escribía su nombre en una pegatina en blanco sin título? No estaba ocultando su riqueza. Estaba protegiendo lo que su padre le enseñó. Que tú eres el trabajo, no el número. ¿Es por eso que nunca me lo dijiste? Pregunté. ¿Sobre la empresa? ¿Sobre lo grande que es? Te conté sobre la empresa. Dijiste que dirigías una pequeña empresa. Mateo, tu empresa vale $5.000 millones. ¿No es pequeña? Lo miré fijamente. Mantuvo la mirada durante exactamente 2 segundos antes de que la comisura de su boca se contrajera. Y le lancé un rollito de primavera y él lo atrapó. Y ambos reímos de una manera que llenó por completo la cocina. Necesitaba saber, dijo, después de que la risa cesó, que te casarías con el tipo de la camisa de franela. No con el tipo de la lista Forbes. Ni siquiera leo Forbes. Lo sé. Esa es una de las quizás 400 razones por las que te propuse matrimonio. 2 días después, Mateo mencionó, de la misma manera que menciona todo lo importante, casualmente, mientras hacía algo no relacionado, en este caso, rellenando el bebedero del perro, que un amigo productor había estado pidiendo presentar nuestra boda para un segmento de televisión. Una serie sobre bodas poco convencionales. Mateo siempre había dicho que no, pero el productor también estaba involucrado con la recaudación anual de fondos de la Fundación Elión, y la publicidad ayudaría a su iniciativa de atención médica rural. Sería un equipo pequeño, dijo. 2 cámaras. De buen gusto, prometieron. Lo pensé menos tiempo del que probablemente debería haberlo hecho. Claro. ¿Por qué no? No es como si mis padres fueran a verlo. Mateo levantó la vista del bebedero. ¿Estás de acuerdo? Mateo, mis padres eligieron una torre de camarones en lugar de mi boda. Creo que he agotado mi capacidad de preocuparme por lo que piensen sobre mis apariciones en los medios. Él asintió. No insistió. Nunca insistió. Resulta que planear una boda sin tu madre es sorprendentemente eficiente. Nadie lloró por los colores de las servilletas. Nadie discutió sobre el plano de asientos. Nadie llamó para decir que las flores estaban mal o que las invitaciones eran demasiado informales o que el lugar era una vergüenza para el apellido de la familia. Laura y yo tomamos cada decisión en menos de 10 minutos, generalmente durante el almuerzo, generalmente riendo de algo que no tenía nada que ver con las bodas. Fue, sin exagerar, el proceso de planificación más pacífico en la historia del matrimonio. Y en algún momento, me di cuenta de algo que no esperaba.
No solo estaba planeando una boda sin mis padres. Estaba descubriendo cómo se sentía mi vida, sin el peso de su juicio presionando cada elección que hacía. Se sentía ligera. Se sentía aterradora y maravillosamente ligera. La boda estaba a 3 semanas. Tenía un vestido que terminar de coser, un granero que decorar y 0 padres en la primera fila. Y por primera vez en 28 años, ese cálculo no me entristecía. Simplemente me hacía libre. Me cosí el vestido yo misma. No porque no pudiera permitirme uno, podría, a duras penas, si echaba mano de la cuenta de ahorros que había estado construyendo desde mi primer sueldo a los 19, sino porque la abuela Gloria me había enseñado a coser, y usar algo que ella había tocado. Se sentía más cercano a tenerla allí que cualquier tela comprada en una tienda. No era alta costura. El corpiño era simple. Satén de algodón blanco. Ajustado. Con pequeños botones que había encontrado en una tienda de telas en el noreste de Minneapolis dirigida por una mujer somalí llamada Amina, quien al ver mi boceto dijo, «¿Quieres romántico pero no precioso?» Tengo exactamente el material. Tenía razón. La falda era de línea A, largo T, porque me iba a casar en un granero, y una cola de catedral habría recogido suficiente heno para alimentar a un caballo. Forré los bolsillos. Sí, bolsillos. Laura se habría revelado de lo contrario, con una tira de tela de uno de los viejos delantales de la abuela Gloria. Azul con pequeñas flores blancas. Algo prestado. Algo azul. Algo de Gloria. El vestido me llevó 3 fines de semana. Me pinché el dedo tantas veces que el dedal se convirtió en un accesorio permanente. Pero cada puntada era una frase en una conversación con una mujer que ya no estaba allí. Y para cuando terminé el último dobladillo, había dicho todo lo que necesitaba decir. El 19 de abril llegó de la manera en que siempre lo hacen los días importantes, disfrazado de ordinario. El despertador sonó a las 6. El sol ya estaba fuera, lo que se sintió como una buena señal. Aunque soy científica y no creo en las señales. Creo en los datos. Y los datos de esa mañana decían, cielos despejados, 14 grados centígrados, viento del suroeste a 11 kilómetros por hora, condiciones perfectas para una ceremonia al aire libre en un granero a las afueras de Stillwater. El amigo de Mateo, Marco, era dueño de la propiedad, un antiguo granero lechero restaurado en 40 acres de tierras de cultivo onduladas de Minnesota. Marco había hecho su fortuna con dispositivos médicos, vendió su empresa a los 40 y ahora pasaba su tiempo restaurando edificios antiguos y cultivando tomates de herencia. Ofreció el granero el día que Mateo le dijo que estábamos comprometidos y se negó a aceptar $1 por ello. Me construiste mi primer prototipo en tu garaje, dijo Marco. Lo menos que puedo hacer es darte un lugar para casarte que no tenga iluminación fluorescente. El granero era hermoso. No hermoso de Pinterest, realmente hermoso. Vigas de madera toscas. Suelos de tablas anchas. Enormes puertas correderas que se abrían a un campo donde la hierba apenas empezaba a brotar después del invierno. Laura y yo habíamos colgado luces por el techo, cientos de ellas. Blancas cálidas, drapeadas en lazos sueltos que hacían que todo el espacio brillara como el interior de una linterna. La mañana de la boda, sucedió algo que no había planeado y no podía haber predicho. La gente de Mateo empezó a llegar temprano. No para asistir, sino para ayudar. Marco llegó a las 7, con una camioneta llena de flores silvestres que había conducido hasta una granja en Wisconsin para recogerlas al amanecer. Luego vino Priya, la directora científica de Mateo. Una mujer con 3 patentes que una vez había presentado ante la FDA con tacones tan altos que deberían haber requerido un título de ingeniería, apareció con monos de trabajo y pasó 2 horas arreglando las mesas. Luego Santiago, el compañero de cuarto de Mateo en la universidad, ahora dirigiendo un fondo de capital de riesgo valorado en más que el PIB de algunos países, subió una escalera con jeans y una gorra de béisbol para arreglar una guirnalda de luces que se había soltado durante la noche. Estas personas eran, por cualquier medida externa, algunos de los individuos más poderosos y ricos del mundo de la biotecnología. Y allí estaban en escaleras, arrastrando cubos de flores, discutiendo si las sillas debían mirar al este o al sureste, con paja en el pelo y sin importarles. Nadie mencionó dinero.
Nadie mencionó valoraciones o asientos en juntas directivas o ganancias trimestrales. Eran simplemente personas que amaban a Mateo, apareciendo en un granero, haciendo el trabajo. Me quedé en la puerta de la casa de campo mirándolos, y algo me golpeó que no podía nombrar. No era gratitud, exactamente. No era alegría, aunque la alegría era parte de ello. Era algo más desorientador, la sensación de ver, por primera vez, cómo se ve la comunidad cuando no es una actuación. Cuando presentarse no es una transacción. Cuando la gente cuelga luces en un granero, no porque vayan a ser fotografiados haciéndolo, sino porque alguien a quien aman se casa y las luces necesitan ser colgadas. Mi madre había pasado toda mi vida curando una versión de comunidad que en realidad era solo gestión de audiencia. Amigos de la iglesia, conocidos del vecindario, contactos de la PTA, todo cuidadosamente arreglado, todo sirviendo a la imagen de los Morales. Lo que estaba viendo a través de la puerta de esa casa de campo era lo opuesto. Era desordenado y ruidoso, y alguien ya había derribado un jarrón y nadie gritó por ello. A las 2 de la tarde, me vestí en una pequeña habitación de arriba en la casa de campo. Solo Laura y yo. Sin cortejo nupcial. Sin madre subiéndome la cremallera por la espalda mientras susurraba consejos que no pedí. Laura me ayudó con los 3 botones que no podía alcanzar, y cuando terminó, se echó hacia atrás y me miró y sus ojos se llenaron de inmediato. Bolsillos, dijo, señalando su propio vestido. Dignidad intacta. Ya estás llorando. Son lágrimas estructurales. Con capacidad de carga. Están sosteniendo toda la operación. Me volví hacia el espejo. La mujer que me devolvía la mirada llevaba un vestido que se había cosido ella misma, con la tela del delantal de su abuela escondida en el forro, de pie en una casa de campo en Minnesota a punto de casarse con un hombre en un granero. Ningún fotógrafo había sido llamado para capturar el momento. Ninguna publicación de Facebook había sido redactada. Nadie en Adina lo sabía o le importaba. Y por primera vez en mi vida, no vi a la hija equivocada. No vi a la invisible. No vi a la chica en el escenario o a la mujer en el baño del laboratorio o a la hija que nunca fue suficiente. Simplemente vi a una mujer que había elegido su propia vida y estaba a punto de caminar hacia ella con sus propios 2 pies. Mis manos temblaban. No por miedo. Por algo que vivía debajo del miedo, en un lugar para el que no tenía nombre. La sensación de estar en el umbral de una vida que elegiste en lugar de una vida que actuaste. La vibración de una puerta que se abría y que tú misma habías construido. A las 3 en punto, 63 personas se sentaron en sillas desparejas en un granero lleno de flores silvestres y luz cálida. El equipo de televisión estaba allí, 2 cámaras. Discretas, escondidas en las esquinas, una productora llamada Sandra que había prometido ni siquiera sabrán que estamos aquí y que, hasta ahora, estaba cumpliendo esa promesa. No había música profesional. Había elegido el silencio en su lugar. No el silencio de las habitaciones vacías o de los teléfonos sin respuesta, sino otro tipo. El silencio de una respiración contenida. 63 personas, en silencio, girándose para mirarme de pie sola en la puerta del granero. Caminé sola por el pasillo. Sin padre que me entregara. Sin brazo que sostener. Solo el sonido de mis zapatos en el suelo de madera y el susurro de las flores silvestres con la brisa, de las puertas abiertas, y 63 personas que habían aparecido sin otra razón que la de querer estar allí. Mateo estaba en el otro extremo con un traje azul marino que era lo más bonito que le había visto puesto, lo cual no era un listón muy alto, pero lo superó maravillosamente. La corbata de su padre, una cosa de punto color burdeos de los años 90 que no tenía por qué verse tan perfecta, estaba anudada ligeramente descentrada. Y en su muñeca, captando la luz de las 300 guirnaldas de luces, estaba el Timex de $12 de Unkmart en Cedar Falls. Me observó caminar hacia él con una expresión que solo había visto una vez antes, el día en la conferencia cuando saqué mis datos brutos y toda su cara se había reorganizado porque había encontrado algo interesante. Solo que ahora, lo interesante era yo. Con un vestido con bolsillos. Caminando sola. Sus votos fueron cortos porque Mateo no malgastaba palabras. Pasé 10 años construyendo una empresa. Pero lo más importante que he construido es el coraje de estar junto a alguien que no necesita que yo sea otra cosa que esto.
Tocó el reloj. A mi padre le habrías gustado. Le habría gustado que no te importara el resto. Mis votos fueron más cortos porque había aprendido de mi abuela que las cosas más importantes caben en la contraportada de un libro de recetas. Pasé toda mi vida recopilando pruebas de que no era suficiente. Tú eres la primera hipótesis que no necesito probar. Simplemente eres verdad. Laura lloró. Tenía razón sobre los bolsillos. Eran estructurales. Después de la ceremonia, bailamos en el granero con una lista de reproducción que habíamos hecho en un viaje por carretera de luz. Una mezcla caótica de Fleetwood Mac y hip hop de los 90 y una canción de Patsy Cline que hizo que todos los mayores de 40 se balancearan y todos los menores de 40 fingieran que no se balanceaban. Marco hizo un brindis que fue principalmente sobre un prototipo fallido y solo ligeramente sobre el amor. Priya atrapó el ramo y se lo entregó inmediatamente a Santiago, quien se puso del color de un tomate. El equipo de televisión filmó en silencio. Sandra cumplió su promesa. Me olvidé por completo de que estaban allí, lo cual fue un testimonio de su profesionalismo o del hecho de que yo estaba, por primera vez en mi vida, sin actuar para una cámara o para una audiencia imaginada. El segmento se emitió 4 días después, en horario de máxima audiencia. Lo había olvidado por completo. Mi madre no. El segmento se emitió un martes por la noche, 4 días después de la boda. Mateo y yo estábamos en el sofá viendo un documental sobre pulpos, su elección, porque Mateo creía que los cefalópodos eran los ingenieros más subestimados del planeta, y yo había aprendido a elegir mis batallas. Mi teléfono estaba en el mostrador de la cocina, boca abajo, donde había vivido tranquilamente desde la boda. Laura envió un mensaje de texto primero, todo en mayúsculas, sin puntuación. Enciende el canal 7 ahora mismo, hazlo ahora Vanessa, no estoy bromeando. Le mostré a Mateo el mensaje. Él entrecerró los ojos. Ah, dijo. Eso se emitió esta noche. No lo encendimos. Laura envió un seguimiento. Es hermoso, mostraron los votos, el granero se ve increíble, también pusieron su patrimonio neto en pantalla. Mateo cerró los ojos lentamente, como un hombre lo hace cuando recuerda algo que debería haber anticipado. Sandra, dijo. Le dije que no pusiera rótulos. ¿Qué decían los rótulos? Probablemente mi nombre y la empresa y un número del que no me gusta hablar. El número de $5.000 millones. 5.2 técnicamente, pero ¿quién cuenta? Sandra cuenta. Sandra lo puso en la televisión nacional. Se frotó la cara con ambas manos. Le voy a enviar un correo electrónico muy diplomático. Le vas a enviar una cesta de frutas porque no sabes ser malo con nadie. Eso también es posible. Volvimos a los pulpos. Mi teléfono zumbó en el mostrador unas cuantas veces más. No lo revisé. El pulpo estaba construyendo un refugio con cáscaras de coco, y honestamente, eso me parecía más relevante para mi vida que lo que estuviera pasando en el Canal 7. No me enteré de lo que pasó en la sala de Sofía hasta 2 semanas después, cuando Sofía me llamó por primera vez desde la boda, la primera vez que me llamaba voluntariamente en quizás 3 años. Su voz era diferente. Más suave. Como si alguien hubiera bajado un dial que yo no sabía que ella tenía. Me dijo que estaban en su apartamento. Mamá, papá. Tarta de cumpleaños sobrante de la fiesta del yate en la mesa de café. La televisión estaba encendida de fondo, como siempre lo estaba en cualquier habitación que ocupara Elena, no para ver, sino para la sensación ambiental de que el mundo seguía funcionando fuera de su control. El segmento de estilo de vida se encendió. Una serie sobre bodas poco convencionales. Sofía dijo que mamá no estaba prestando atención hasta que escuchó mi nombre. Luego la cámara mostró el granero, las flores silvestres, las luces de guirnalda. Luego a mí, con mi vestido, caminando sola por el pasillo. Luego a Mateo, con la corbata de su padre, y en la parte inferior de la pantalla, Mateo Solís, fundador y CEO, Elion Biosystems. Patrimonio neto estimado, $5.20 mil millones. Sofía dijo que el tenedor de mamá golpeó el plato tan fuerte que astilló la porcelana. Papá dejó su café y no volvió a cogerlo. Sofía dijo que la habitación se quedó completamente inmóvil. Y luego mamá dijo, y esta es una cita directa,
porque Sofía la repitió 3 veces para asegurarse de que la escuchara bien. Eso no puede ser. Eso no puede ser. 4 palabras. No estoy feliz por ella. No se veía hermosa. No deberíamos haber estado allí. Solo, eso no puede ser. Porque en el mundo de mi madre, la hija equivocada no se casa con un multimillonario. La hija equivocada se casa con alguien que conduce un Subaru y usa un reloj de Kmart, y esa es la historia. Esa es la única versión que ella había autorizado. Los mensajes de voz comenzaron 17 minutos después de que terminara el segmento. Lo sé porque mi teléfono lo registró y leí las transcripciones más tarde, una por una, con el interés clínico de una investigadora revisando los resultados de un experimento que ella no había diseñado. El primero. A las 8:32 de la tarde. Vanessa, ¿dónde estás? Llámame. Vimos que había una llamada para mí. El segundo. A las 8:54 de la tarde. Cariño, acabamos de ver el segmento más maravilloso en televisión. Tu boda se veía hermosa. Ojalá nos hubieras dicho que se estaba filmando. Nos hubiera encantado estar allí. El tercero. A las 9:41 de la noche. Siempre le dije a tu padre que Mateo era especial. ¿Verdad, Javier? Lo dije desde la primera cena. Dije que tenía algo especial. Pude oír a mi padre de fondo en ese. Elena. Solo, Javier. Estoy hablando con mi hija. El cuarto llegó a la mañana siguiente, a las 7:15, lo que significaba que mi madre había pasado la noche recalibrando toda su narrativa y se había despertado con un nuevo borrador. No entiendo por qué no nos contaste lo de la televisión. Nos hubiera encantado estar allí. Sabes lo mucho que significa la familia para nosotros. Esto es hiriente, Vanessa. Me siento muy excluida. ¿Excluida? Mi madre, que eligió un yate y una torre de camarones en lugar de mi boda, se sintió excluida del segmento de televisión que no sabía que existía sobre el evento al que se negó a asistir. La audacia ya ni siquiera era impresionante. Era simplemente triste. Sofía me dijo más tarde que las llamadas de la iglesia comenzaron al día siguiente. Las amigas de Elena, a quienes les había dicho que yo estaba pasando por una fase, a quienes les había asegurado que la boda en el granero era una vergüenza menor que no afectaría a la familia, todas ellas habían visto el segmento o se habían enterado por alguien que sí. Elena. ¿Por qué no estuviste en la boda de tu propia hija? Elena. ¿Sabías lo de la empresa? ¿Elena? Vi una ceremonia preciosa. ¿Era realmente un granero? Parecía sacado de una revista. La historia cuidadosamente construida de mi madre, de que Vanessa era la difícil. La terca. La hija que insistía en hacer las cosas por las malas, se desmoronó en un solo ciclo de noticias. No porque yo la hubiera expuesto. No porque hubiera contraatacado. Sino porque la verdad se emitió en el Canal 7 a las 8 de la noche un martes, y la verdad no necesitaba mi ayuda. Sofía se quedó en silencio al final de la llamada. Luego dijo algo que no esperaba. El granero se veía muy bien, Vanessa. Lo digo en serio. Se veía como tú. No supe qué decir a eso. Así que dije, gracias, Sofía. Y luego, después de una pausa tan larga que pensé que había colgado. Alejandro y yo tuvimos 200 personas en nuestra boda. Un organizador. Un florista. Un cuarteto de cuerda. Y no recuerdo cuáles fueron mis votos. Colgó antes de que pudiera responder. Pero lo oí, el sonido de una mujer en el borde de una pregunta que no estaba lista para responder. Conocía ese sonido. Lo había estado haciendo toda mi vida. Mi teléfono tenía 14 llamadas perdidas a la mañana siguiente. Leí cada notificación. Luego tomé una decisión. Me senté en la mesa de la cocina a la mañana siguiente con mi teléfono boca arriba frente a mí. 14 llamadas perdidas de Elena. 3 de Javier. 1 de Sofía, pero esa ya la había devuelto. Las transcripciones de los mensajes de voz se alineaban en la pantalla como resultados de laboratorio, cada una contando la misma historia desde un ángulo ligeramente más desesperado. Mateo hizo café.
Puso una taza junto a mi teléfono sin decir nada. Luego se apoyó en el mostrador con su propia taza y esperó. Era bueno esperando. La mayoría de la gente siente el silencio porque teme lo que vive en él. Mateo dejó el silencio en paz porque confiaba en lo que saldría del otro lado. Cogí el teléfono. Leí las transcripciones una vez más. La evolución era casi clínica. Confusión. Luego revisión. Luego nostalgia que no se había ganado. Luego culpa reenvasada como dolor. Mi madre, reescribiendo la historia de una boda que ella eligió perderse, en tiempo real, con la confianza de una mujer que nunca se había equivocado, porque nunca había permitido la posibilidad. El último mensaje de texto, de las 7 de esa mañana. Vanessa, por favor llámame. Necesitamos hablar de la boda. Deberíamos hacer una recepción adecuada. Tengo ideas. Ella tenía ideas. Por supuesto que sí. Siempre tenía ideas para la vida de Sofía. Para el silencio de Javier. Para la versión de mí que no existía pero que habría sido mucho más conveniente si existiera. Elena Morales había pasado 57 años arreglando el mundo en una forma que la confirmaba, y ahora un rótulo en una noche de martes lo había reordenado de nuevo, y ella estaba luchando por recuperar el control de una historia que nunca fue suya para contar. Escribí un carácter. El emoji de la risa. El de las lágrimas. Lo miré en la pantalla por un momento, esta pequeña cara amarilla que decía todo lo que había pasado 28 años tratando de decir con títulos y trofeos y conjuntos de datos perfectos. Luego presioné enviar. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Sin una carta larga. Sin una lista detallada de quejas. Sin una confrontación final donde me parara en su sala y pronunciara el discurso que había ensayado 1000 veces en la ducha. Había imaginado ese discurso durante años, el que finalmente le contaba sobre la feria de ciencias, sobre la beca que ella ignoró, sobre cada publicación de Facebook que presentaba a Sofía y me borraba a mí. En mi imaginación, el discurso siempre terminaba con ella llorando. Con ella entendiendo. Con ella diciendo, lo siento, Vanessa, ahora te veo. Pero ya no necesitaba el discurso. Porque el discurso seguía siendo una actuación. Un argumento final para un jurado que ya había despedido. Le dije a Mateo, no estoy enojada con ellos. Simplemente he terminado de traducirme a un idioma que se negaron a aprender. Él asintió. ¿Entonces qué quieres hacer hoy? Miré el libro de recetas en el mostrador. Desgastado. ¿Manchado? Sujeto con terquedad y una banda elástica, que la abuela Gloria probablemente había puesto allí en 2014. Lo abrí en una página cercana al final, Cobbler, de arándanos, marcada con la letra de Gloria con una pequeña estrella y la nota, pastel de celebración de Vanessa. Para cuando gane algo, que es siempre. Quiero hacer, Cobbler, dije. Y lo hice. Hice el Cobbler de arándanos de la abuela Gloria un miércoles por la mañana en Minneapolis, mientras mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, y mi esposo leía el periódico en el mostrador, y el perro, un golden retriever llamado Kepler, porque Mateo nombraba todo en honor a científicos. Dormía en el suelo de la cocina con las patas en el aire. El apartamento olía a mantequilla y arándanos y azúcar morena, y debajo de todo eso, algo más viejo y más silencioso, el olor de una cocina donde alguien alguna vez prestó atención. Seguí la receta exactamente, excepto por la mantequilla, donde las notas al margen de Gloria decían más con un subrayado tan profundo que abollaba la página siguiente. Así que añadí más. Mientras él, Cobbler, se horneaba, fui al armario del pasillo y saqué la caja que había desempacado esa noche en el suelo. El trofeo de la feria de ciencias todavía estaba dentro, anidado en un abrigo de invierno. Lo cogí. Plástico dorado barato, grabado ligeramente descentrado, más pesado de lo que debería ser por lo que cuesta. Lo llevé a la cocina y lo puse en el estante encima de la estufa, entre una hierba en maceta que siempre tenía la intención de regar y una foto enmarcada de la abuela Gloria en la cafetería, sonriendo sobre panqueques. El trofeo encajaba allí, no porque probara nada, no porque nadie lo viera y entendiera lo que significaba, sino porque era mío. Y este estante era mío. Y esta cocina era mía. Y por primera vez, esa era la única audiencia que importaba.
El temporizador del horno se disparó. Saqué el Kobler, dorado y burbujeante por los bordes, no perfecto, no digno de revista, pero exactamente correcto. Mateo dejó su periódico. Kepler se despertó. Serví 2 tazones. Y nos sentamos en el sofá y comimos, Kobler, de arándanos a las 10 de la mañana un miércoles, porque no quedaba nadie para decirnos que eso estaba mal. Mi teléfono zumbó una vez más. No miré. Mateo con la boca llena. ¿Tu madre? Yo, con la boca más llena. Probablemente. ¿Estás bien? Me recosté en el sofá. El perro apoyó la cabeza en mi pie. El Kobler estaba caliente y el apartamento estaba tranquilo y el trofeo estaba en el estante al que pertenecía. Estoy comiendo el Kobler de arándanos de mi abuela con mi esposo un miércoles por la mañana. Estoy mejor que bien. El teléfono zumbó de nuevo. Lo dejé. Algunas puertas no se cierran de golpe. Se cierran con una receta de Kobler y un trofeo de plástico y un emoji de risa enviado a una mujer que nunca entenderá por qué fue la única respuesta que le quedaba a su hija por dar. ¿Cómo crees que se supone que debe ser el amor cuando proviene de las personas que te dieron la vida pero nunca te dieron permiso para vivirla?